Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Estamos haciendo un portal de Belén y ya hemos acabado con haciendo la Virgen María. Ahora vamos a comenzar a hacer este San José tan simpático. Soy Mari Carmen y me encanta hacer crochet. Me gusta muchísimo tejer. Y espero que os sirva todos los truquillos y consejos que yo os voy dando. Así que si os gusta mi canal y no te has suscrito, hazlo. Dale al like, escribe comentarios. También puedes dejar tus preguntas, dudas y yo intentaré ayudar en todo lo que pueda. Comenzamos con nuestro San José. El inicio de San José es exactamente igual. De hecho, el cuerpo y la cabeza es exactamente igual a María. Lo único que en el cuerpo le hemos añadido 2 vueltas más. 2, 3 vueltas más. Para que quede un poquito más alto que María. Por lo demás es todo exactamente igual. Manos, brazos, cabeza, pelo. Bueno, el pelo que va tejido, ¿sí? Este de aquí. Es todo exactamente igual. Por lo tanto, yo no me voy a parar ahora a hacer paso a paso, sino que os voy a ir indicando. Comenzaríamos con el anillo mágico. Haríamos las vueltas. Anillo mágico, el siguiente. Anillo mágico de 6 puntos, perdón. La siguiente. Haríamos todo aumento, con lo que tendríamos 12 puntos. La siguiente 1 punto y un aumento. La siguiente 2 puntos, un aumento. 3 puntos, un aumento. 4 puntos y un aumento. ¿Bien? Esa es la base. Esa es la misma base para todas las figuritas. Entonces comenzaríamos con el anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya, como os digo, nos guiamos por los mismos pasos que hemos hecho para la Virgencita. Recuerden, cuando ya tengamos los 36 puntos, ya tenemos nuestro tapetito de 36 puntos, la siguiente vuelta es cogiendo solo la mitad del punto de atrás. Y vamos haciendo una vuelta ya sin aumentos ni disminuciones, nada, es punto por punto. Voy a poner aquí la marquita y vamos haciendo la vuelta cogiendo solo el medio punto de atrás, igual que hicimos con la Virgencita. Recuerden ese detalle. Una vez hemos hecho la vuelta en punto blow, que se llama blow, es la B por, es en inglés, back loop only, es la lazada de atrás solamente. Bueno, pues una vez hemos hecho esta vuelta en punto blow, ahora ya nuestras siguientes vueltas son normales, cogiendo el punto completo. Si a la Virgencita le hicimos 11 vueltas de punto por punto, de 36 puntos cada vuelta, a San José le vamos a hacer 13 vueltas. Así que vamos a ir tejiendo. Aquí. Vamos a ir tejiendo hasta tener 13 vueltas de altura. Ya hice las 13 vueltas de altura y además he hecho la primera vuelta de disminuciones, es decir,
Una vez tenemos 13 vueltas hechas, empezamos con 4 puntos y una disminución. Empezamos ya a disminuir porque ya vamos a crear el cuellito. Nuestra siguiente vuelta es de punto por punto. A esta altura debemos tener 30 puntos. Por lo tanto, esta siguiente vuelta van a ser 30 puntos. Y también he rellenado un poquito. No lo he acabado de rellenar, pero sí he puesto ya un poquito de relleno y le he puesto un cartoncito aquí abajo para que se tenga un poquito de pie con más facilidad. Eso es opcional. Si lo quieren poner bien, y si no tienen o no quieren ponerlo, no pasa nada. En algún momento quedará un poquito así tambaleante, pero también se tiene en pie. Vamos a ver la diferencia que hay de ponerle el cartón o no ponérselo. Si ven, queda un poquillo más como tambaleante. Si lo acoplamos aquí un poco, pues ya quedará un poquito más. Pero aún así, queda un poquillo mecedora. En cambio, si le colocamos el cartón, y después rellenamos, vamos a ponerle un poquito más. Ahí. De una vez se queda en pie y ya no queda tambaleante. Ya queda más firme. Entonces, meterle algo en la base es opcional. A mí me gusta por esto, porque me deja la figura más firme. Bien, nuestra siguiente vuelta, después de haber hecho esta de punto por punto, van a ser 3 puntos y una disminución. Marcamos el primer punto y hacemos segundo punto, tercer punto, disminución. Repetimos. 1, 2, 3, disminución. Y bajamos de 30 puntos a 24. Y seguimos los mismos pasos que hicimos con la Virgen María. Hemos hecho 3 puntos, una disminución. El siguiente serían 2 puntos y una disminución. Es exactamente igual. Aquí seguimos el mismo patrón que hicimos cuando hemos hecho la Virgen. Todo igual. Las disminuciones a continuación vienen igual. Luego para la carita va a ser la misma. Es lo bueno de este patrón, que vamos a usar siempre el mismo para todas las figuras. Lo que cambia es la vestimenta. Hemos seguido las disminuciones hasta llegar a un punto, una disminución, un punto, una disminución, y al final nos quedan aquí 12 puntos. En este último punto vamos a enganchar el color carne para empezar a hacer la carita. Así. Y hacemos esta primera vuelta
de punto por punto, que son 12 puntos los que tenemos. Vamos haciendo aquí 1, 2, toda la vuelta, ¿vale? 3, voy a cortar ya el azul. Y seguimos tejiendo. Estos hilitos, como siempre, los metemos dentro. Ahí. Una vez hemos hecho nuestra vuelta de punto por punto con 12 puntos alrededor, ya comenzamos los aumentos, igual que hicimos con la Virgen. Empezamos la primera vuelta 1 punto, un aumento, la siguiente vuelta 2 puntos, un aumento, la siguiente 3 puntos, un aumento y 4 puntos, un aumento. Yo voy a hacerlo y damos el siguiente paso, que es un recordatorio, porque ya lo hemos hecho antes. Todas las figuritas son iguales. Bien, una vez hemos hecho ya las vueltas de aumentos, hasta llegar a 4 puntos, un aumento, con 36 puntos en total. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de punto por punto, 36 puntos en cada vuelta. Ahora sí, hemos llegado al pelito y hacemos 2 vueltas también de punto por punto, ya con el color del pelo. He comenzado ya las disminuciones, la primera vuelta de 4 puntos y una disminución. Y ya le he colocado los ojitos, no los tiene asegurados, ¿eh? Solo los he puesto para ver el efecto y asegurarme que están donde quiero. 2 vueltas por debajo del pelito, 1 y 2, con 5 puntos de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así es como quedan los ojitos. Ahora ya sí, le voy a poner el botoncito de seguridad. Y voy a rellenar un poquito también la cabeza, porque ahora empezamos ya a disminuir y nos queda un poquito más difícil. Uy, yo pongo primer plano mi mano y no es mi mano lo que quiero que vean. Lo que quiero que vean es esto. Así. Ahí quedan los ojitos de San José. ¡Qué ternura, por Dios! Bien, el relleno. Y vamos, que nos vamos. Así. He puesto mucho. He puesto mucho relleno. Vamos a sacar un poquito. Luego ya ponemos otro poquito más. Así. Qué tierno. Me encanta. Bueno, pues voy a continuar. Pues ya estoy acabando de cerrar. Y ahora es el momento para acabar de rellenar la cabecita. Esto siempre debe quedar bien rellenito, porque si no luego se deforma. Si ven aquí queda como fofito, pues apretamos bien y rellenamos para que luego esto no se nos deforme.
Así vamos rellenando con paciencia, despacito, despacito y asegurándonos que quedan todos los huequecitos bien rellenos. Por aquí. Me parece que no iba a entrar, pero sí, ha entrado todo. Así. Ya lo masajeamos un poquito. Y ya lo que queda es cerrar por completo, es decir, 6 disminuciones y ya queda este huequecito, ya queda cerrado. Aquí una, y así una por una hasta las 6 disminuciones que corresponden. Y ahora ya para acabar, pues esta hebrita ya cerramos aquí. Y la sacamos por un ladito. Y así ya quedó nuestra cajecita. Aquí la queda un pirulín. Así. Listo. Bien. Pues ahora vamos con la barbita. La barbita de San José. Y ahora vamos con la barbita de San José. Para comenzar la cadeneta vamos a hacer una cadeneta de 12 puntos. La podemos comenzar tal que así. Y ahora aquí hacemos 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. En la primera cadeneta no, en la segunda vamos a hacer 3 puntos bajos. Bueno, aquí hacemos uno, en el siguiente hacemos otro y en el siguiente hacemos otro. Ya tenemos 3 puntos bajos. Vamos a hacer un punto medio alto. Cogiendo lazada, nos vamos a la siguiente cadeneta y sacamos las 3 lazaditas que tenemos de una vez. El siguiente punto va a ser un punto alto. Cogemos lazada, nos vamos a la siguiente cadeneta y ahora sacamos 2 y 2. Bien. Ahora vamos a hacer 4 puntos altos dobles. Es decir, si un punto alto es cogiendo una lazada, el doble es cogiendo 2. Y nos vamos a la siguiente cadeneta. Ahora mismo aquí tenemos 4 puntitos, 4 lazadas. Enganchamos la hebra, sacamos 2. Enganchamos, sacamos 2. Enganchamos, sacamos 2. Repetimos. En el mismo punto, porque aquí vamos a hacer los 4 juntos. Sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2. Volvemos a repetir. En el mismo punto de cadeneta. Sacamos 2, 2, 2. Y nuestro cuarto punto. Sacamos 2, 2, 2.
Y ahora repetimos lo mismo que hemos hecho aquí. Un punto alto en la siguiente cadeneta. Un punto medio alto en la siguiente cadeneta. Medio alto, ¿verdad? Y los 3 puntos de cadeneta que nos quedan por hacer. 2 y 3. Ups. Aquí. Y 3 puntos de cadeneta. Cadeneta, no, de punto bajo. Estoy tonta. Así, bueno, pues esta sería la barbita que vamos a estar haciendo. Ahora la hacemos para San José y luego todas las barbitas que vayamos a hacer, si le hacemos barba a los Reyes Magos y tal, pues sería la misma. Y nos quedaría tal que así. Aquí, así. ¡Qué mono! ¡Qué ternura de San José! Bueno, aquí la he cogido con 2 alfileritos, porque ahí es donde va a ir después, pero se la coseremos después. Ahora vamos a ir con los brazos, con las manos y las mangas de San José. ¿Recuerdan cómo hicimos las manitas de María? Hicimos un anillo mágico de 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cerramos el anillo mágico. Y nuestro primer punto será un aumento. Esto es muy chiquito y cuesta un poquito de trabajar. Por lo menos a mí me cuesta. Pero luego queda muy bonito. Listo. Eso es nuestro anillo mágico. Empezamos con un aumento. Hacemos 2 puntos en el mismo punto. 1 y 2. Y luego los 3 puntos restantes los hacemos en punto bajo. 1, 2 y 3. Aquí. Nuestra siguiente vuelta. Hacemos un aumento y 4 puntos bajos. La siguiente, un aumento y 5 puntos bajos. Y acabamos con 7 puntos. Una vez tenemos ya 7 puntos, porque hemos ido aumentando un punto en cada vuelta. Ahora hacemos una disminución. Como esto es muy chiquito, si les queda difícil coger así para hacer la disminución, la podemos hacer saltándonos un punto. Es decir, este punto no lo hacemos y nos vamos al siguiente. Esto es una forma también de hacer la disminución. En algunos casos queda bien, no se aprecia el salto. Vamos a marcarlo y ahora nos quedarían 5 puntos
con lo cual ya tenemos 6 puntos en la manita. Hemos hecho 3, 4 y 5. Nuestra siguiente vuelta va a ser de punto por punto, es decir, vamos a hacer 6 puntos. Todas las manitas son iguales, entonces una vez hacemos una, todas las demás seguimos los mismos pasos. Estas son las mismas que le hicimos a la Virgen María. 2, 3, 4, 5. A ver que no coja la otra parte porque a veces pasa. Y 6. Este último punto lo vamos a cerrar ya con el color del vestido de San José, de la túnica o como quiera que se llame. Sí, es una túnica, ¿no? Aquí. Y vamos a hacer 6 aumentos, es decir, en cada punto haremos 2 puntitos. Aquí 1, ahora 1 y 2 en el mismo punto. Esto no sé por qué me está costando. Así. Voy a cortar este ya. Bueno, pues esto lo vamos a ir haciendo en todos los puntos, ¿vale? 2 puntos en cada punto. Uy, que me voy del foco. Aquí 1 y repetimos. Y 2. Y en el siguiente punto hacemos exactamente igual. Hacemos 1 y 2. Así a todo alrededor. Y estos dos últimos. Y ahora vamos ya a comenzar la siguiente vuelta de la manga. Y de esta forma haremos 8 vueltas. Y una vez tengamos la manga, pues haremos la otra exactamente igual. Parece un chupete. Sí, pero luego ya a medida que vamos tejiendo, pues ya va tomando más forma. Ya tengo los dos bracitos hechos. Este lo he cerrado con las dos partes juntas. Este otro no lo he cerrado todavía porque le voy a poner un limpiapipas. Este es el bracito que sostiene el bastón. Entonces le vamos a meter este limpiapipas. Esto yo lo he doblado así por la mitad. Y lo vamos a introducir en el brazo
para que luego nos permita doblarlo un poquito. Bien, una vez ya le he puesto, no le pongo relleno. Ya habréis notado que no le pongo relleno porque son unos brazos muy chiquitos y el relleno no los dejaría como muy rígidos. Entonces yo no le pongo relleno a los bracitos. Bien, a este ya lo vamos cerrando, cogiendo el punto de delante y el punto de atrás. Y ya quedarían los dos bracitos listos. A ver, aquí. Le dejo una hebrita larga para coserlo. Y ya tenemos los bracitos. Es el bracito del bastón, bracito derecho. Lo colocaríamos aquí. Y ya fijarlo con alfileres y cuando ya tengamos la posición que nos interesa, pues ya lo coseríamos. Así. Y el otro bracito aquí. Ponemos a la misma altura. Bien. Si ven este bracito, pues lo vamos a así, porque luego le pondremos el bastón. El bastón es un palito de brocheta. Esta puntita que es más afilada la aprovechamos para traspasar los puntos aquí y queda como si estuviera sujeto en la mano. Así lo vamos introduciendo. No lo voy a poner ahora del todo porque primero quiero coser los brazos, pero os quería mostrar cómo va el bastón. Pues así vamos, poquito a poquito. En nuestro próximo vídeo haremos el manto de San José y los acabados, pero eso será en el próximo, ¿vale? Os deseo que tengáis un buen día, una buena noche, que vuestros deseos se cumplan. Un saludo, hasta luego.